Bien, continuamos con este tiempo de compartir de las cosas del Señor en una manera diferente, producto de todo lo que estamos viviendo a nivel mundial, pero agradecidos con el Señor porque Él sigue estando con nosotros, sigue siendo nuestro Dios, Él sigue dándonos su protección, su provisión, dándonos su presencia a través de esas promesas que Él dijo: yo voy a estar con ustedes, yo estoy con ustedes. Y eso es algo hermoso y lindo en el Señor. Bien, vamos a compartir de la palabra del Señor, así que busque por ahí su aplicación de la Biblia en el celular, en la tablet, o si la tiene tradicionalmente en papel ahí en su mano, búsquela por favor, su lápiz, su apunte para estar ahí haciendo las anotaciones. Y vamos a compartir un tema que hoy le he puesto la siguiente frase, se llama Yo y mi casa, la siguiente generación. Yo y mi casa nos hace recordar la frase que muy conocida de Josué, que cuando él dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Ya? Y es un gran desafío que nos plantea Josué, siendo un hombre de Dios, que nos plantea este desafío de decir: yo y mi hogar, yo mi familia, y yo y mi casa vamos a servir al Señor. Pero en esta ocasión quisiera compartir con ustedes, por así decirlo, la segunda parte de ese versículo, que no está escrito ahí, en el mismo versículo, sino en unos capítulos más adelante, en unos versículos más adelante, cuando nosotros encontramos a la siguiente generación, esa generación que estuvo después de Josué y después de aquella toda esa gente que estuvo con él. Primero, la vida de Josué ha sido de mucha edificación para todos nosotros como cuerpo de Cristo, para todos. No solo aquí en Casa de Dios, que hemos escuchado en más de una ocasiones predicaciones nuestras propias o de pastores y amigos invitados que nos han hablado acerca de Josué 1.9, Josué 1.6, 5.6, 7, 8 y 9, que son los grandes versículos de animar al pueblo del Señor a seguir avanzando y creyendo, sabiendo que Él está con nosotros y todas esas cosas. También vamos a hablar acerca de lo que fue la vida de Josué con toda esa generación y también la generación que vino posteriormente a él. Dice la Escritura en Jueces, capítulo 2, versículos 6 al 10. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, por si usted tiene otra traducción ahí en su mano, o si la puede buscar en su aplicación de la Biblia, busque la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así estos versículos: Después que Josué despidió al pueblo, cada una de las tribus salió para tomar posesión del territorio que se le había asignado. Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que le sobrevivieron, aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Entonces Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnat Será, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaás. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Primero, es innegable pensar en Josué y no decir: este fue un gran líder de Dios. Nosotros lo vemos en la Escritura, que él viene a ser el sucesor, o quien iba a reemplazar a Moisés. Con la muerte de Moisés entonces aparece este nuevo líder, que no es nuevo en términos de liderazgo, había sido un hombre poderoso en la guerra, en el conseguir muchas cosas para el pueblo de Israel, siendo el siervo de Moisés, pero ahora se encuentra siendo él el líder de esta nación, del pueblo de Israel. Josué fue un gran hombre de familia, un hombre preocupado por la vida espiritual de su familia, y nos recuerda esa famosa frase de: yo y mi casa serviremos al Señor. Escojan ustedes qué es lo que van a hacer, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Los israelitas vieron por 40 años, en una caminata de 40 años por el desierto, vieron cómo el Señor, el Dios poderoso, el Dios de Israel, que los había sacado de Egipto, habían visto todas las maravillas que el Señor había hecho con la vida de Moisés y saliendo a través de ese desierto. Muere Moisés
Josué viene a estar con ellos en el liderazgo de la nación y conquistan un montón de terreno, un montón de cosas que el Señor les había prometido y que ellos la conquistaron y pudieron verla. Vieron milagros, vieron provisión, vieron cómo el Señor estuvo a su lado, vieron cómo conquistaron grandes ciudades, vieron también que si no hacían las cosas a la manera de Dios podían fracasar en una ciudad tan pequeña que hubiesen podido conquistar fácilmente, pero porque lo quisieron hacer a su manera, Dios les dijo no, así no es. Las cosas no funcionan cuando simplemente lo haces tú y lo planificas a tu pinta o a tu manera. El Señor les estaba enseñando en este caminar del desierto, en este conquistar la tierra prometida, la tierra de Canaán. Ellos aprendieron y vieron cosas poderosas en las manos del Señor. La siguiente generación fue una generación que la Escritura nos enseña en el libro de Jueces, que la siguiente generación, generación que estuvo después de Josué, fue una generación que no conocía a Dios y ni siquiera había escuchado las cosas poderosas que Dios había hecho. Así que el legado es algo que nosotros vamos a heredar a nuestras familias, a nuestros trabajadores en una empresa o en nuestros liderazgos sobre alguien. Así que, ¿qué estamos nosotros pensando dejar como legado a nuestra próxima generación? Como iglesia, nosotros en Casa de Dios, ¿qué vamos a dejar para que los futuros líderes que vengan creciendo, que están creciendo hoy con nosotros, los futuros pastores, los futuros líderes, los futuros encargados de distintos grupos y todo lo que hacemos en la obra del Señor, qué estamos haciendo para que cuando nosotros ya no estemos o demos un paso al costado, ellos puedan continuar la obra del Señor? ¿Qué estamos haciendo con esa próxima generación en nuestras casas? Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese fue su gran desafío. Pero a nivel de nación sucedió algo que no todos hicieron, porque se levantó una generación que no conocía a Dios. Así que nosotros tenemos que pensar qué pasó con aquellos que quedaron tras esa generación de Josué y todos los que habían estado con ellos. Es algo parecido a lo que nos sucede mucho en nuestros deportes aquí en Chile, que tenemos por un buen tiempo grandes exponentes del fútbol en nuestro país. Tenemos grandes exponentes en el tenis y tenemos grandes exponentes en el box hace un par de años atrás. Tenemos grandes exponentes en gimnasia y en tantos otros deportes importantes como el golf o el remo. Y vemos tantas cosas importantes en generaciones que vemos aquí de deportistas chilenos, pero que tras ellos viene una larga etapa de silencio, de sequía, porque no hubo una preparación para la siguiente generación. Y eso es algo que a nosotros en el Señor también debiera llevarnos a desafiarnos y ponernos nosotros una meta de decir, ¿qué está pasando en nuestra vida? ¿Qué está sucediendo con nosotros? ¿Qué está pasando con su vida, con mi vida? Como padres, como madres, como hijos, como abuelos, como nietos, ¿qué estamos haciendo nosotros para la próxima generación? Y aunque podamos pensar que somos todavía muy jóvenes y muy pequeños, nos falta mucho en la vida. Hace poquito atrás, hace un par de años atrás, yo tenía 18. Hace poquito atrás nomás. Y la vida avanza. Y la vida se nos va de las manos rápido. La frase de la etapa de los niños es corta, la etapa de los adolescentes es corta, la etapa de los jóvenes es un poco más corta o un poco quizás más larga para algunos. Pero la vejez viene a ser una gran etapa en nuestras vidas. Y en ese sentido, ¿cómo estamos administrando nuestra generación, nuestra vida, para los que vienen después de nosotros? ¿Qué pasó con la generación después de Josué? Vieron tantos milagros, vieron tantas cosas. Algo dejó de hacerse. Algo dejó de instruirse y de entregar a los demás. Y en ese sentido, la palabra del Señor nos desafía a nosotros acerca de qué estamos nosotros preparando y dejando para nuestras futuras generaciones. Ya sea como hombres de casa, de familia, mujeres de familia, de casa, como hijos, qué estamos haciendo en nuestros liderazgos como pastores o líderes de un grupo determinado. ¿Qué queremos dejar y qué marca queremos dejar en el mundo? Y esos son desafíos que Dios plantea para nuestras vidas. ¿Cuál es el legado que vas a dejar? Jesucristo estuvo 3 años y medio en la tierra, impactó profundamente todo un sistema, a nivel mundial, al punto que la historia se divide en antes y después de Cristo. Le costó 3 años y medio para impactar la sociedad. Le costó simplemente 3 años y medio para
ganar un grupo de gente a los cuales él les presentó lo que era el mensaje del Evangelio del Reino, las buenas nuevas, las buenas noticias, que en Jesucristo estaba el perdón de pecados, que en Jesucristo estaba la vida eterna, que a través de él se podía llegar hacia el Padre en el cielo. Y cuando él partió, cuando él se fue, él dejó instrucciones claras. Chicos, cuando yo me vaya, quédense aquí, quédense en Jerusalén. Van a recibir el poder del Espíritu Santo para ir y predicar y conquistar a todas las naciones, de todas las tribus, de todos los reinos, de todas las culturas. Vayan y predíquenles y enséñenles, hagan los discípulos, hagan los seguidores del cristianismo, hagan los seguidores de Cristo. Y ese es el desafío para la iglesia. Y el desafío para nosotros es ver que Jesucristo lo hizo y que hasta el día de hoy, 2000 años después aproximadamente, el mensaje de Jesucristo sigue siendo relevante para la sociedad, sigue siendo relevante para las personas, sigue siendo relevante para la familia, para la sociedad, para los países. Hemos encontrado en Cristo los propósitos de nuestra vida. Algunos en Cristo hemos descubierto nuestras familias, nuestras esposas, y hemos crecido en eso en el Señor, y nos hemos casado y hemos tenido hijos, hijos que hoy están sirviendo al Señor. Pero ¿qué va a pasar después de nuestra partida? ¿Qué va a pasar después de nosotros? En casa, en la familia, en el liderazgo, en el pastorado, en los liderazgos de iglesia. ¿Qué va a pasar con nosotros? Y debiéramos preguntarnos entonces, ¿cuál va a ser nuestro legado? Porque Jesucristo lo pensó, lo estableció, lo enseñó, y hasta el día de hoy ese mensaje sigue llegando a muchas ciudades, a muchos países en todo el mundo, con el mensaje del Evangelio de Cristo, a través de misioneros, de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de todo lo que el Señor tiene en su reino. Y a veces, en una simple ciudad llamada Alto Hospicio, el Señor te usa a ti para predicarle a otro, para que conozca a Cristo y para que venga a los pies de Cristo. Y después tú le estés enseñando todas las cosas que tú ya sabes hasta ahora, en lo que nosotros llamamos y que en la Escritura se llama el discipulado. Así que el legado es un ejemplo que debemos enseñar. Así que enfocándonos básicamente en qué podríamos dejar a la siguiente generación, lo primero que podríamos considerar es dejar el legado del ejemplo. Podemos hablar bonito de Dios, podemos decir muchas cosas bonitas acerca del cristianismo, pero lo que verán nuestros hijos será el ejemplo de lo que es realmente un cristianismo. Por lo que yo viva, por lo que tú vivas, lo que otros vean en nosotros va a ser realmente lo que impacta en este es un verdadero creyente. No alguien que simplemente lo dice, sino alguien que lo practica y lo vive cada día. Lo segundo que tenemos que dejar como legado es un legado espiritual. Ese legado espiritual implica que tus hijos sigan a Cristo y crean en Él, como tú lo has hecho. Algunos van a llegar más tarde al Señor, otros van a llegar más rápido al Señor. Eso va a depender de tratos con el Señor, con las personas. Pero que en ti vean el ejemplo, que en ti vean a un hombre, a una mujer, que sin importar la edad, se ha mantenido fiel a Cristo, a sus principios, a sus valores, basados en la palabra del Señor. Esto nos lleva al segundo punto que dice que la palabra de Dios sea la guía en la que los próximos, la siguiente generación, busquen cómo vivir sus vidas tal como lo vieron en nosotros. Cuando estábamos desesperados y en angustia y viviendo estas situaciones de pandemia, nuestros hijos pequeños, nuestros nietos, nuestros sobrinos en casa, que mientras estaban jugando en casa, nos vieron simplemente levantar nuestras manos y decir, Dios va a proveer, vamos a confiar en el Señor, vamos a alabar al Señor, vamos a adorar al Señor, porque Él nos va a seguir sorprendiendo. Sorprendió al pueblo de Israel por 40 años. Dejemos que también el Señor nos siga sorprendiendo a nosotros, porque sigue siendo el mismo Dios poderoso, el mismo Dios que hace milagros, el mismo Dios que sigue proveyendo, el mismo Dios que dice, eres más importante que cualquier cosa en el mundo. Somos importantes para Dios, somos sus hijos. Eres su hijo, eres su hija, eres importante para Dios. Y no siempre nos van a suceder solo cosas buenas, pero en todo momento Dios está contigo. Dios está con nosotros, con cada uno de nosotros. Y eso deben verlo la siguiente generación. Deben verlo nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestros hermanos en la congregación o a los cuales estamos liderando, independientemente de cuál sea nuestra posición de liderazgo, que ellos vean cómo pueden seguir
creciendo en el Señor a través de un liderazgo, porque te vieron a ti liderarles a ellos de una manera sana, de una manera correcta, de una manera centrada y orientada siempre en Dios y en su palabra. Que la relación que tú tienes con Dios sea la base de cómo ser un creyente espiritualmente sano y que lo puedan ver en ti, que lo puedan descubrir, como Jesucristo lo hacía. Jesucristo en momentos importantes se pasó una noche, toda la noche orando para tomar una buena decisión. Cada cosa que hacía Jesús, él se apartaba para orar, dice la Escritura. Y fue tanta la forma de hacerlo, fue tan genuina su relación con Dios, que los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Queremos orar como tú oras al Padre. Enséñanos a orar. El mejor legado que podemos dejar sobre nuestros hijos es que ellos conozcan una perfecta relación con Dios y ellos puedan seguir en esa relación con Dios. Todos pasamos por momentos de dudas, de cuestionarnos, de hablar, no sé, de la ciencia, de la psicología y de un montón de cosas. Pero al final, siempre, por el testimonio de aquellos que han vivido la vida más allá de lo que nosotros la vivimos, alejándose del Señor y regresando y escuchándoles diciendo: ¿saben qué? Si de mí dependiera, nunca me hubiera alejado del Señor. Porque sí, allá quizás tuve esto y esto otro. Pero no tenía esa paz para acostarme en la noche y decir: estoy bien, estoy tranquilo. Si hoy día me toca morir, sé que voy a partir a la presencia del Señor. Esa seguridad solo te la da el tener una relación sana con Dios, espiritualmente sana. Y cuando tú la tienes y la vives de una manera correcta, los que están en casa seguro van a querer lo que tú tienes. Por eso la promesa es que si tú eres salvo, que si tú conoces a Cristo, si tú tienes a Dios en tu corazón, tu familia también va a querer eso, porque eso fue lo que te cambió, lo que te transformó de alguien que era sin Dios a alguien con Dios, y que cuando estuvo con Dios empezó a vivir de una manera en donde otros le vieron ser amoroso, porque Dios puso amor en tu vida y lo mostraste. Porque fuiste alguien que empezó a ser más tolerante, porque lo viste en tu vida cuando Dios perdonó tus pecados, tolerando un montón de inmundicia, un montón de cosas y diciéndoles: yo igual te amo, igual voy a perdonar tus pecados. Y así como lo hizo contigo, tú entiendes que lo vas a ayudar a otros a acercarse al Señor. Así que lo van a ver en ti, lo van a ver en nosotros. Cómo el Señor ha ido transformando nuestras vidas, cambiando nuestras vidas, para que ellos también puedan acercarse al Señor y puedan ser transformados en una nueva criatura, en una nueva persona, que cada día que se esfuerza por vivir la palabra del Señor, alejándose del pecado, alejándose de las tentaciones y acercándose a una vida espiritual sana, a una vida relacional con Dios, entonces, cuando vean eso en tu vida, van a decir: yo quiero ser como esa persona. Yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Que a pesar de que está pasando algo difícil, se mantiene en una paz que el Señor le da a su corazón. Que aunque está llorando porque pasó algo en su vida grave, sigue teniendo esa paz y el gozo del Señor en su corazón. Y eso es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Nos ha transformado, ha cambiado nuestro lamento en baile. Y eso es lindo en el Señor. Pero es algo que debemos enseñarle a las próximas generaciones que vienen tras nosotros. Que ellos también la conozcan, que ellos también la vivan. Puedes enseñarle a tu hijo más pequeño a orar y simplemente repetir una oración que tú le digas. Que se aprenda un versículo como el famoso Salmo 4:8 que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Básicamente puedes decirle que eso para que aprenda y en un momento se lo sepa de memoria. Pero en algún momento le vas a tener que decir: ¿sabes qué? Ahora necesitas conversar con Dios en una relación personal. Habla con Él, conversa con Él, escucha lo que Él tiene para decirte. Y eso es llevarlo en una vida relacional con Dios. No solo de aprenderse las historias de los grandes hombres de Dios o las grandes mujeres de Dios y los hechos impresionantes que están en la escritura de grandes hombres y mujeres de Dios. Más que eso, se requiere que cada uno de nosotros vaya en una dirección correcta, enseñándole lo que son los principios de la palabra del Señor. Y siguiendo con esto, así como la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos, se afianzó en su fe, en la doctrina de los apóstoles, que nuestros hijos y aquellos con los cuales estamos trabajando, liderando, ayudando en el crecimiento espiritual, que ellos también aprendan a plantarse aquí en casa de Dios, como tú lo estás haciendo, como tú lo has hecho, y plantarse para que en algún momento sus vidas crezcan y sean fructíferas, y que den frutos y sean árboles que sean florecientes en su vida,
siempre verdes, como dice la Escritura en el Salmo. Que podamos aprender a vivir la palabra del Señor y meternos en la palabra del Señor. Disfrutar, alimentarnos de ella y seguir creciendo en las cosas del Señor. Así que, ¿qué estamos dejándole a nuestros hijos? ¿Qué estamos dejándole a nuestros familiares? ¿Qué estamos dejándole a aquellos con los cuales estamos liderando hoy en día? Y en ese sentido, yo te animo y te desafío a que sigas viviendo una vida personal con Dios, de relación personal con Dios, con los altos y bajos que todos vivimos, con los días difíciles que a veces nos toca vivir, con a veces situaciones complejas como una enfermedad, pero aún así con una confianza puesta en el Señor, diciendo, yo y mi casa serviremos a Jehová, pero cuidando para que la próxima generación realmente siga sirviendo al Señor. Así que me gustaría orar por ti, me gustaría que pudiésemos orar los unos por los otros. Te invito a que ores por mí y por mi familia. Y yo voy a orar por ti y tu familia, de cada uno de los que están conectados. Y que podamos hacerlo durante toda esta semana que está comenzando a partir de mañana. Simplemente hagámoslo. Ve los que están conectados o anota unos 2 o 3 o 4, 5 los que están conectados ahí y di, voy a orar por estas personas esta semana para que el Señor les ayude a guiar a otros a una vida espiritualmente sana. Amén. Padre, gracias por este tiempo de estar juntos, Dios, en este maravilloso mundo de las redes sociales donde podemos conectarnos, Dios, unos con otros para servirte, para amarnos, para expresarnos, Señor, nuestra gratitud, nuestro amor, Señor, de servicio, de entrega. Gracias por todo lo que haces y has hecho en nuestras vidas y simplemente queremos, Dios, agradecerte, Dios, por todo lo que tú estás haciendo con nosotros aquí en Casa de Dios, en nuestra vida personal, ahí en la vida familiar de cada uno de los que están conectados, Dios. Gracias, Padre, por ministrar nuestras vidas, por enseñarnos, por recordarnos, por desafiarnos a revisar cómo estamos haciendo las cosas para que la próxima generación, la generación que va a venir tras nosotros, Señor, sea una generación que haya aprendido a valorar esa vida de relación espiritual contigo. El aprender a valorar, Señor, el ser genuinos y auténticos cristianos. Señor, el aprender a valorar la importancia y el valor que tiene la Escritura, tu palabra, la Biblia en nuestros corazones. Señor, y por sobre todas las cosas, que podamos dejar un legado donde muchos puedan ver en nosotros cómo otros llegan a Cristo, producto de lo que nosotros hacemos, que es ir y predicar tu palabra, pero también de enseñarles a esas personas nuevas lo que tienen que hacer para seguir avanzando en su fe. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias por hablar a nuestras vidas. Bendecimos la vida de cada uno de los que están conectados, Dios. Y te agradecemos, Dios, por esta palabra que tú nos has dado hoy, de preocuparnos por la siguiente generación. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a cada uno. Bendiciones.